Le bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero cantar un canto que es una oración, pero es un canto. Amén, que nos lleva a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. No sé si pudiera usar algún stand. Gloria a Dios. ¿Cuánto Dios los ha bendecido esta semana? Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gloria a Dios. No sé si me escuchan. Amén. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, donde siempre quiero estar donde tú estás. ¿Por qué no dice conmigo? Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Dígame, llévame y llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, solo quiero estar donde estás.
camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, y Dios hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender, y Él me guiará, y a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay, y un camino hará donde no lo hay. Gracias te damos, Señor, en esa hora, por lo bueno y maravilloso que tú eres, porque tú eres el que abre caminos, Señor, donde no hay caminos, que tú eres el que abre, Señor, esas sendas donde no hay sendas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda y nos bendice. Glorifica su nombre en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, oh Dios. Gracias. Gracias. Amén. Y amén. Puede sentarse un momentito, amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Uy, perdón, gracias. Todo el tiempo Dios es bueno, amén. No sé, pero me impactó mucho algo lo que pasó hoy, nomás comenzar el servicio. Pero no tiene idea lo que me impactó. Pero Dios está aquí, amén. Y a veces el enemigo quiere robar la bendición, ¿verdad? El pastor decía que de temprano se ha sentido una presencia hermosa y el enemigo quería robarnos, ¿verdad? Esa presencia, pero Dios está bajo control. ¿Cuántos lo creen? Dios está bajo control. Y mientras preparaba esta predicación, una mañana, ese canto que cantamos al principio me llenaba de mucho regocijo, porque creo que el himnólogo, cuando se inspiró a escribir eso, se sintió la presencia del Señor y quería estar bajo la presencia del Señor, y por eso dijo: yo solo quiero estar, ¿verdad?, allá donde tú estás, rodeado de la gloria del Señor. Amén. Yo no sé, muchos queremos estar en la presencia del Señor, pero no nos queremos morir, ¿verdad? Solo me recuerdo la historia de mi pastor allá en El Salvador. Hicieron bajo un precipicio la iglesia, y para subir a la oficina del pastor hay que salir con unas gradas de metal, y si usted se resbala, se va, ¿no? Y el pastor iba con su Biblia para arriba, y una hermana iba detrás de él, y de repente oyó un grito: ¡Pastor! Y el pastor dijo: se me cayó la hermana. ¿Qué pasó, hermano? Yo me quiero ir con el Señor, le dijo. Y el pastor se muestra: pues tírese al barranco, le dijo. Yo no me quiero morir, le dijo. ¿Verdad que no nos queremos morir? Pero queremos estar con el Señor, amén. Filipenses capítulo 3, versículos 1, y de ahí el 7 al 14, amén. Gloria a Dios. Quiero que tenga un poquito de paciencia. Vamos a hablar en esta hora. Y me costó mucho encontrarle el título a este tema que vamos a hablar.
una capacidad para enfrentar las adversidades. Una capacidad para enfrentar las adversidades. ¿Cuántos son buenos para enfrentar adversidades? ¿Verdad que nos cuesta? ¿Verdad que sí? A mí me cuesta, amén. Un problemita en el trabajo a veces nos pone de mal humor, mal. Algo como que pasó hace un rato nos pone indispuestos, tristes, qué sé yo. Entonces necesitamos tener una capacidad para poder enfrentar las adversidades, especialmente con todo lo que oímos que viene en camino. Viene un nuevo año y vienen las Navidades y mucha gente por este tiempo se pone melancólica, triste, algunos se suicidan. Hace muchos años a la iglesia donde nosotros íbamos se suicidó un joven por alrededor de este tiempo y a veces me acuerdo de él y del sufrimiento que también le costó a su mamá y a sus hermanos, la muerte en su casa. Se ahorcó ahí en su casa, en su cuarto. Y es triste, ¿no? Porque ese tiempo es bien melancólico y empezamos a pensar en cosas del pasado, ¿no? Y mucha gente llega el 31 y empieza también a sentirse mal por lo que no consiguió, amén, y por lo que no ha podido alcanzar. Así que el apóstol Pablo en esta carta nos presenta, ¿verdad? Una clave, podríamos decir así, amén, o algo con que nosotros podamos enfrentar esas adversidades. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses y el versículo 1 dice: por lo demás, bien interesante porque Pablo como que ya va a terminar su carta, ¿va? Dice, para finalizar, hermanos, gozaos en el Señor. Y yo siempre he leído esta carta y le he leído hasta en el griego koiné, jairete, un verbo indicativo, imperativo, gozaos, Pablo le dice a la iglesia, sea una orden, gócense. Y uno lee eso en medio de las dificultades y los problemas y dice uno, ¿y cómo voy a? Como el pueblo de Israel allá en los ríos o junto a los ríos de Babilonia se sentaban y allí se ponían a acordarse de Sión y le decían, cántenos, hombre, ¿y cómo vamos a cantar en tierra extraña? Entonces uno dice, ¿qué músculo voy a mover? Cuando decimos, pues Pablo dice, gócense. Porque si usted dice a alguien, pegue, le digo, bueno, ¿con qué? ¿Con la derecha, con la izquierda, con el pie, verdad? Pero cuando dice gozaos, Pablo dice, gócense. Y en cada uno de los capítulos de esta carta, Pablo habla sobre el gozo. Gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molestoso escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y del versículo 7 en adelante dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios añada bendición a su palabra. Una capacidad para enfrentar las adversidades. Los estudiosos del sistema emocional del ser humano han estudiado por años sobre lo que nosotros como seres humanos necesitamos para poder subsistir, para poder seguir adelante. La capacidad que nos da el podernos nosotros levantarnos cada día y en medio de las adversidades, en medio del problema, en medio de las dificultades, en medio del coronavirus, en medio de todo lo que estamos oyendo, en medio de una Navidad, en medio de un año que viene, en medio de tantas cosas, tener esa capacidad de poder levantarnos y, como dice el escritor Pablo, seguir adelante. Me encanta mucho en inglés ese versículo 14, porque dice press on. Y cuando dice press on, me imagino haz presión. Y me imagino haciendo presión con el pie, hermano, al acelerador del carro para poder ¡pum!, salir adelante. Press on. Prosigo, dice el escritor, el apóstol Pablo. Ahora, lo que estos hombres han encontrado es de que hay algo que se llama resiliencia. Amén. Y esta resiliencia, no residencia, sino resiliencia, puede definirse como la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar las adversidades y asumirlas con flexibilidad, y lo más importante de todo, salir fortalecidos de ella. O sea, que esta resiliencia nos ayuda a nosotros, hermanos, no solamente a afrontar con una capacidad, hermanos, humanamente hablando, poder salir adelante, pero también, hermanos, poder salir fortalecidos. Y usted dirá, bueno, humanamente sí, pero claro, para nosotros los cristianos sabemos que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro ayudador, amén, en todas nuestras adversidades y problemas. Pero necesitamos entender lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia de Filipos, porque él está escribiendo, hermanos, no del Ritz-Carlton Hotel, ni está escribiendo, hermano, en la playa o un lago o un río, sino que él está preso. Algunos han llegado a palpar y sentir el pensamiento de Pablo, que uno de los versículos que llegamos, que él dice, si aún yo llegase a la resurrección, porque Pablo creía que la resurrección iba a venir en su tiempo, pero como que había entrado también en él un poquito, hermanos, oiga, de pensar, no de aflicción, sino de pensar y decir, wow, y si de esta no salgo y me vuela la cabeza. Más adelante lo hicieron. Pero él viene y desde una cárcel, hermano, le escribe a esta iglesia de Filipos con el propósito, hermano, de fortalecer sus vidas y aparte también de agradecerles por la ayuda económica que le habían dado, pero él tiene en mente tratar de fortalecer la iglesia a través del testimonio de la vida de él. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros no hemos llegado a entender lo poderoso que es, hermano, nosotros cuando nos ponemos en la mano del Señor y podemos testificar, no de labios, no con nuestra boca, sino con nuestra vida, que Cristo vive en mí. Porque cualquiera puede decir, yo soy cristiano, yo soy evangélico, cualquiera puede decir, yo soy espiritual, yo soy aquí, yo soy lo otro, pero a veces nuestros hechos, nuestro actuar, hermano, es diferente. He conocido
muchos hermanos que en la iglesia, hermanos, cuando están sanos, cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya, ay, que me venga un cáncer, que me venga lo que sea, ya lo voy a enfrentar en el nombre del Señor. Y cuando le viene la enfermedad, ¡pum!, se les cae el pico, decía mi abuelita. Y decía, se achicopalan, decimos allá en nuestro país, ¿verdad? También en Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el problema, hermano, es que muchas veces venimos a la iglesia, pero no hemos llegado a entender la relación que tenemos que tener con el Señor. Por eso cantaba ese canto, hermano, para hacer un énfasis, esos dos cantos, de que realmente necesitamos buscar la presencia del Señor y debemos de entender que Dios es el que va caminando adelante de mí y lo único que tengo que hacer, hermano, es seguir sus pasos. Jesús se paró en una ocasión y le dijo a sus discípulos cuando estaban turbados porque le dijo que lo iban a crucificar, y él, Pedro y todos eso estaban tristes, y les dijo: no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios y crean también en mí. Les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces quiere decir que un camino nos apunta hacia algún lugar, y entonces Jesucristo nos está apuntando hacia donde nosotros llegamos, necesitamos ir. Y por eso que el apóstol Pablo dice: presiono, prosigo para poder llegar allá a la meta a la cual, por la cual he sido yo alcanzado para poder llegar a ella. Entonces, estos hombres que estudian esto, y créanme que estudian también la Biblia y ven el comportamiento de cómo estos hombres que fueron inspirados por Dios han escrito estas palabras para que nosotros podamos aprender. Mire, el apóstol Pablo comienza y en esta carta, hermano, en cada uno de sus capítulos habla sobre el gozo, y la palabra gozo y regocijarse, hermanos, pero no como algo que tenemos que tener, hermano, que todo el tiempo tenemos que andar o riendo, no, sino que, hermanos, está hablando del gozo como un estado en nuestra vida. En otras palabras, algo que está perenne en nosotros. Y yo pensaba en eso, decía: debe de haber un estado de ánimo en nuestra vida todo el tiempo, de echarle ganas, de servir al Señor, porque ¿saben qué? Los tiempos, hermano, que estamos viviendo nosotros, hermanos, son peligrosos. Pablo le dice en el capítulo 3: tengan cuidado de los perros, de aquellos que andan con rabia, queriendo morder, queriendo, hermanos, implantar doctrinas equivocadas. Hoy en día estamos viviendo, hermanos, tiempos en que cualquiera abre un canal de YouTube o en Facebook y empieza a predicar, hermanos, cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Pablo dice: tengan cuidado con estas personas, porque ahí están mutiladores de cuerpo. Y les dice directamente a los judíos judaizantes que andaban queriendo incircuncidar a los de Filipos, y les dicen: tengan cuidado con eso, tengan cuidado con estar atendiendo doctrinas que no deben de entender. Y él le dice: por eso no me es a mí perezoso, o no me importa nuevamente decirle las mismas cosas, porque Pablo quería que quedara en la mente de los Filipos, hermanos, lo que el Señor realmente quiere para nuestra vida. Y por eso él dice: gócense, amén, porque el gozo no depende de usted, no depende de mí, el gozo no depende de la circunstancia, el gozo no depende de lo que yo tengo, cuánto valgo, cuánto puedo hacer, cuánto sé, cuánto puedo saltar o correr o qué. No, el gozo depende de Jesucristo. Y eso dicen: gócense en el Señor. No afuera del Señor, sino adentro del Señor. Esta carta tiene muchas exhortaciones a la unidad también, no solo al gozo, a la unidad, porque la unidad produce gozo. La unidad produce gozo. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está con nosotros todo el tiempo, pero se mueve esa presencia del Espíritu, ¿me? Cuando venimos a un espíritu, ¿me? Imagínese usted que el del teclado llevara otra nota y el de la batería, el de la guitarra otra nota, una disonancia.
¿Verdad que no se oyera bien? Entonces cuando venimos, hermano, nos cuesta muchas veces entrar, amén. ¿Por qué? Porque a veces venimos con un pensamiento desigual, no en la unidad, y que no hemos llegado a entender que lo que venimos a hacer no es alabar al que está cantando, sino que alabar a Dios. Tal vez no se mueva, tal vez usted no dance, lo que sea, pero en su mente, en su corazón, usted puede estar ahí glorificando el nombre del Señor. Y entonces ese es el propósito, hermano, de esta carta, de decir que debe haber unidad también. Pero también la carta nos habla sobre Epafrodito. Epafrodito se enfermó y casi se muere. Y el poder de sanidad que tenía Pablo no lo pudo curar, no lo pudo sanar. Y ponga atención porque quiero llegar a un propósito. Me quiero llegar a esa capacidad que necesitamos nosotros, pero necesitamos desglosar bien lo que está pasando en esta carta. Pero también nos habla de nuestra relación con Cristo. Amén. En todos los capítulos. En el capítulo 1, Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2, Él controla nuestra vida. Y el capítulo 3 que hemos leído me llama mucho. Dice que Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. ¿Cuántos Cristo es la meta de ustedes? El 4, Cristo es la razón de nuestro gozo y nuestra fuerza para vivir. Ahora, hablando de ese gozo, el capítulo 1, el gozo en el Evangelio y el enfrentar la muerte, eso significa el gozo para Pablo ahí en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, el gozo es servir humildemente a la hermandad. Y el capítulo 3, gozo es el sufrimiento. Y ahí quiero llegar. Ahí quiero quedar un poquito y quiero que entendamos. Y quiero que usted escuche por un momento lo que en realidad Pablo está queriendo decir a la iglesia de Filipos, entre tantas cosas. La resiliencia, hermanos, es el potencial que posee el ser humano para adaptarse y superar los traumas y las dificultades. Pero la verdadera resiliencia posee un análisis interior, una capacidad de aprendizaje y de superación basándose en ciertos factores. Ahora bien, 3 maneras que veo que Pablo nos enseña a nosotros cómo ser personas con resiliencia, o sea, personas de aguante, con esa capacidad de aguante. Amén. Y la primera es haciendo un balance de la vida. Haciendo un balance de la vida. Hoy en día la gente se pone a pensar lo que tuvo, lo que no tuvo, lo que perdió, lo que no perdió, lo que pudo llegar a ser y no es. Quiero decirle que hace muchos años atrás, mi hija tenía 11 años y para mí las navidades siempre eran tristes, dolorosas, porque un 25 de diciembre yo perdí a mi padre y cuando llegué a los 30 años, un día me desperté llorando y llorando y llorando y lloraba porque sentí realmente aquel vacío de mi padre y lo que mi padre me había hecho falta durante todos esos años. Y entró en mí una tristeza. Pero un día ya mi hija tenía 11 años y me dijo: Daddy, ven para acá. ¿Por qué no celebramos la Navidad? Yo creo que ahí había hablado con mi esposa. Y le dije: es que mira, hija, no es porque somos cristianos, ¿verdad? Es que fíjate, hija, que no sé qué. Es que se murió su papá, ¿verdad? Para la Navidad. Y le digo: sí. Y me dijo:
¿Y nosotros qué culpa tenemos? Es que muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que nosotros queremos acarrear con nosotros, hermanos, sufrimientos que ya no vale la pena que los carguemos. Y por eso los que estudian el sistema, hermanos, emocional, dicen que el sufrimiento, hermanos, es opcional. El dolor no es opcional. El dolor, hermanos, no es optativo. Tenemos que sentir dolor, hermanos. Tenemos que sentir, nos duele. Vuelvo y repito, cuando un hermano se golpea, un hermano muere, un hermano algo así, te duele, sientes, porque hay una comunión, amén. Hay un estado en que sientes el dolor porque estamos en el mismo espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando nosotros, hermanos, optamos por sufrir, hermanos, y nos ponemos como aquel que cantó la canción, sufrir me tocó a mí en esta vida y orar fue mi destino, hermano. Oiga, queremos parecer magdalenos, pero el Señor nos dice que debemos de movernos hacia adelante. Press on. Muévete hacia adelante, porque nos ha dado una capacidad, hermanos, a nosotros de regenerarnos, de poder seguir adelante, podernos levantar sin importar lo que venga. Ahora, la primera cosa que este apóstol nos da sobre cómo nosotros podemos ser cristianos resilientes, hermanos, tiene que ver, como decíamos, con hacer ese balance en la vida. Él lo hace en el capítulo 3, del versículo 4 al 14. El Pablo lo hace. Él dice, él hace un balance y le dice a los Filipos: mire, esos que andan hablando, esos perros que andan ahí mal enseñando, él le dice: mire, tienen de qué gloriarse, yo también tengo de qué gloriarme. Y empieza él a hablar fariseo de fariseos y les da la lista porque era fariseo de fariseos, hermano. Pablo no era cualquier cosa, hermano. Pablo era un fariseo que tenía, hermanos, voto ahí en el Sanedrín con todos los meros del Sanedrín, de los fariseos, saduceos y todo eso. Él le daban cartas para ir a recoger. Era celoso, hermano, porque encadenó y tal vez murieron muchos cristianos por su culpa. Era un hombre que estaba, hermanos, en lo que estaba metido, en lo que estaba metido. Y le dice: ¿saben qué? Soy hebreo de hebreos. En otras palabras, miren, de la tribu guerrera de Benjamín, de donde salió el primer rey de Israel. O sea, el hombre tenía en qué jactarse. Y entonces él está haciendo un recuento y dice: pero todas estas cosas son basura. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que ir a nuestro baúl, ¿cierto? Y recapacitar, porque eso es lo que hace una persona resiliente, recapacitar cuando estamos pasando por estas cosas que nos molestan, por estas cosas que sentimos, hermanos, muchas veces que nos quitan la paz y la tranquilidad, y recapacitar que realmente no éramos nadie, hermanos, no éramos nadie. Y el Señor, hermano, nos ha dado a nosotros, hermano, una posición, hermano, donde nos ha salvado de la ira del mundo, nos ha salvado del pecado, nos ha limpiado, nos ha dado su presencia, nos ha hecho, hermanos, oiga, sacerdote, nos ha dado, hermanos, entrada libre a través de Jesucristo ante su presencia. Y antes no éramos nada. Y eso debe a nosotros, hermanos, de capacitarnos, de levantarnos y seguir adelante. Resolver tus problemas matrimoniales, resolver tus problemas con tus hijos, resolver tus problemas en tu trabajo. ¿Sabes qué? Levántate en el nombre del Señor y sigue adelante. Presiona hacia adelante. Presiónate, amén. Con gozo. ¿Qué es con gozo? Con ese ánimo que solo la palabra del Señor te puede dar. Pablo va y realmente mira su pasado, mira perseguidor de la iglesia. Se sentía orgulloso de que era de la tribu de Benjamín, pero ¿sabes qué? Ese no era el propósito de la vida de Pablo. Él tenía un propósito nuevo
y diferente. Y ese es el problema que pasa muchas veces con nosotros cuando solo estamos pensando en quejarnos, hermano, y empezar y ver en el pasado, y en el pasado, y el pasado, hermano. Entonces, hermano, caemos en una rutina, caemos en una espiritualidad fatal, débil, hermano. Caemos sin encontrarle sabor a la iglesia, sin encontrarle sabor a la palabra del Señor, sin encontrarle sabor, hermanos, a orar, sin entender realmente lo que está pasando con otro hermano cuando está entrando a la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos propósito en la vida. Y entonces cuando nosotros regresamos y vemos el tape, hermanos, y empezamos a analizar especialmente de cuánta Dios nos ha librado, de cuánto Dios nos ha sacado, entonces nosotros, hermanos, debemos de agarrar ánimo, regocijarnos en el Señor, o sea, agarrar ánimo y decir realmente: grandes cosas ha hecho el Señor. Leía el otro día en la mañana cuando la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel allá en el desierto, querían comer carne y empiezan a quejarse. Y ahí aquel texto famoso va del Señor que le dice a Moisés: ¿se ha cortado la mano de Dios al caso? ¿Ah? ¿Se ha cortado la mano de Dios? ¿Ah? ¿Ha dejado de existir Dios? ¿Ha dejado de Dios de perder el control en el mundo? No, quien lo hemos perdido somos nosotros. Entonces, por eso cuando evaluamos nuestra vida, cuando hacemos esa retroactiva hacia atrás y vemos, debemos de press on, empujar, presionar hacia adentro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice: hey, miren, todas estas cosas y todo, estoy preso, pero me levanto de nuevo y sigo adelante. Segunda manera de cómo podemos nosotros ser personas con resiliencia es con gozo. O sea, un buen ánimo que solo viene cuando estamos unidos con Jesucristo. Cuando estamos unidos con Jesucristo. El estado de ánimo, le vuelvo y repito, no depende de nosotros, depende del Señor. Depende del Señor. Dice: yo bendigo a quien yo bendigo y yo hago con quien yo hago lo que quiera. Así que el estado de ánimo, ese gozo, depende del Señor. Por eso Pablo dice: gócense en el Señor. No en las circunstancias. No miren las circunstancias, no miren los problemas, no miren lo que está pasando alrededor, no miren eso. Sí, pongamos atención, sí, pero no nos clavemos en eso, sino que sigamos adelante en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, por decir mayormente las cosas, cuando estamos en el Señor, hermano, vienen a redundar para nuestra mejora. Pablo lo está viendo con gozo y le está diciendo a la iglesia de Filipos: miren, lo demás, para finalizar, gócense en el Señor, hombre. Dice en el capítulo 1, versículo 12, Pablo les dice: quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. Mire, Pablo no solo hace una retroactiva atrás de su vida, sino que le dice a la iglesia de Filipos que tienen que tener un estado de ánimo, hermano, con gozo. Amén. Un estado de ánimo, hermano, no positivo, no positivismo, porque no, un estado de ánimo que entiendan que realmente quien está en control es el Señor. No eres tú ni eres yo, es el Señor. Quiero decirles que las cosas que me han pasado, porque podría decir: pobrecito Pablo, está preso. Y Pablo puede decir: pobrecito de mí. Y todo por servir al Señor. Fíjense lo que me está pasando. Mire,
estoy? Estoy pobre. No tengo buen trabajo. No puedo hacer esto. No. Pablo no se pone a quejar, sino que dice, miren, las cosas que me han pasado han redundado para el bien del evangelio, no para el bien de él, para el bien del evangelio, porque unos se han atrevido a hablar ahora y la palabra ha llegado al pretorio, o sea, a la casa del gran emperador, ha llegado que ya la gente estaba escuchando el evangelio. Entonces para eso es un gozo. Porque el gozo nos da la capacidad de seguir adelante. Y vuelvo y repito, el gozo es ese ánimo, estado de ánimo que Dios pone en nuestra vida, que no se puede explicar, no se puede entender, pero que te ayuda y que te capacita para poder levantarte y seguir adelante. Ha habido veces en mi vida que no me he querido levantar. Y te levantas y gloria a Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, Señor. Porque a veces no puedes cantar cantos alegres, ¿verdad? Entonces vienen estos cantos y que te motivan a decir, esa es mi meta. Llegar a la presencia del Señor. Y con gozo. Y tercero, para finalizar, para poder ser personas con resiliencia, debemos dejar lo que está atrás y extendernos hacia lo que está delante. El capítulo 3, versículo 14, donde Pablo dice, prosigo a la meta, nos enseña una sola cosa, que debemos de tener una meta. La meta de Pablo no era haber llegado ahí a la cárcel y morir ahí en la cárcel. Está encarcelado, sí, pero él dice, prosigo. O sea, se podrá haber parado un momento el caminar en su vida como misionero, pero él dice, me levanto y prosigo. I press on. Presiono contra todas las presiones, problemas, dificultades que vienen a mi vida. Presiono, pero lo hace con gozo, con un estado de ánimo que solo el Señor nos puede dar a nosotros, hermano. Como cantaba alguien por ahí, yo me gozo el lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da el gozo de gozarme en él. Aleluya. El dolor es natural, hermanos, pero el sufrimiento es una opción. Y a veces sufrimos porque queremos sufrir. Nos gusta la conmiseración, o sea, que la gente vea y diga, pobrecito, mira lo que está pasando. Y es cuando debemos de levantarnos en el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor haremos proezas. En el nombre del Señor haremos cosas grandes. Pablo dice, recobro el camino hacia la meta. Me levanto nuevamente. Está pasando por una situación difícil, está preso. No sabe si va a salir, no sabe cuál va a ser el enlace, pero él dice, me levanto nuevamente con gozo para terminar esa carrera con gozo, aleluya. Con ese gozo, hermanos, que solo el Señor nos puede dar, pero cuando nosotros ponemos toda nuestra disposición en el Señor. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas les decía yo a ustedes sobre la paz que Dios nos da, pero cuando tenemos esa mente en Dios, hermano, y cuando nosotros realmente queremos tener ese gozo en Señor, tenemos que pensar en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, dice Pablo. Para concluir, para poder sobrepasar el dolor y que no se vuelva un sufrimiento en nuestra vida, como Pablo le enseña a la iglesia de Filipos, hay que tener una buena base. Y esa base es el gozo. ¿Por qué?
Porque cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene la dificultad, te acuerdas lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, si estoy pasando por lo que estoy pasando es porque el Señor me ha permitido que pase por esta situación. Lo hacemos con un estado de ánimo, no tal vez que vamos a estar carcajeándonos o riéndolos, eso no es el gozo, no, con un estado de ánimo, hermanos, creyendo que alguien sobrenatural que se llama Jesucristo está en control. Pero debemos de estar seguros quiénes somos. Una persona con resiliencia está segura en quién es. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay acá? Cristianos porque han aceptado al Señor Jesucristo, y evangélicos porque predicamos el evangelio del Señor, que verdaderamente predicamos el evangelio del Señor. Entonces debemos de estar seguros. Pablo estaba seguro. Miren, yo era esto, era lo otro, aquí, allá, pero ¿saben que todo eso ha sido pérdida, ha sido basura? Y he dejado todo eso para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, amén. Puedes llegar a esa meta, puedes lograrlo, amén. Pero sabía que no lo podía hacer solo, y muchas veces nosotros creemos que lo podemos hacer solo y necesitamos comunión. Siempre que la palabra existe en gozo, siempre hay una comunión con los hermanos o con Jesucristo en esta clase, en esta carta. Entonces muchas veces creemos que lo podemos hacer solo, pero solitos no podemos. Tenemos que tener la capacidad de recuperación rápida que solo Dios nos da. Pablo se recupera rápidamente ahí en la cárcel y se levanta y dice: prosigo, no me quedo estático, no me quedo parado. Está preso, pero él prosigue. Él sabe que Dios está en control y que Dios va a obrar. Tercero, que nuestra relación con Dios siga intacta y firme, como Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las señales que yo creo que como fieles seguidores del Señor Jesucristo tenemos es que, como dijo el apóstol Pablo unos versículos antes del capítulo 4 y versículo 13, dice: sé contentarme teniendo y no teniendo. Una persona, hermanos, que tiene el gozo del Señor, tiene contentamiento. No satisfecho, contento. Gracias, Señor, por este pan que me das. Gracias por el trabajo que me das. Gracias, Señor, por las pruebas que me das. Gracias, Señor, por los problemas que me das. Gracias, Señor, por las bendiciones que me das. Gracias, porque sé contentarme teniendo y no teniendo. Ese es el gozo del Señor. Saber que el Señor está bajo control. Padre, en esta hora te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que tú glorifiques tu nombre en nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a poder ser personas con esa capacidad de poder recuperarnos rápidamente, Señor, en las adversidades, en los problemas. Que siempre tú estés en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, y que nos ayude a poder levantarnos y decir: todo lo podemos en ti que nos fortalece. Cuando vengan, Señor, los problemas, en vez de quejarnos y querer sufrir, podamos decir: sé contentarme teniendo y no teniendo. Gracias te doy, Señor, porque prosigo en este caminar que tú has puesto en mi vida. Mira, te pedimos, Señor, en esta hora, Padre Santo, por aquellos que están
en sus casas viendo esta predicación, Señor, este servicio, que tú toques sus vidas, sus corazones. Aquel que está triste, Señor, aquel que está pasando por dificultades, que tú le devuelvas el gozo de tu salvación, Señor, y tu buen espíritu, Señor, le ministre. Si alguien acá en la nave quisiera abrir su corazón a Jesucristo, si no lo ha hecho, quisiera reconciliar, queremos orar por usted. Si alguien también que nos ve allí por las redes sociales, si quiere abrir su corazón a Jesucristo, levante su mano ahí donde está y diga: Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida, a mi corazón, que escribas mi nombre allá en el libro de la vida, que tu buen espíritu me apaciente y que me acompañe en este caminar, y que me impartas ese gozo, ese ánimo, Señor, de poder decir adiós a las cosas que están atrás y poder extenderme. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, nuestro pastor con nosotros.